Pablo podía ver que los hermanos iban a ser firmes, constantes, llenos del Espíritu. Y esto es exactamente igual hoy día. Hermana, hermano mío, tu fe más mi fe resulta en nuestra confortación. El Señor nos va a hablar al menos de dos cosas que son bien importantes y quizás a veces ni siquiera se consideran o no se hablan. Y como todo necesitamos que el Señor alumbre nuestros corazones, que Él lo haga a través del Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que sea revelación, porque si es conocimiento mental, la verdad es que la letra termina matando. El Espíritu es el que da vida, ¿no? El Espíritu vivifica. Así que ora conmigo repitiendo esto y dile: Padre Dios, de par en par mi corazón está abierto para que introduzcas tu luz, la que viene de tu reino eterno, y expanda mi interior para recibir lo que es tuyo, lo que es eterno y lo que va a edificar a otros. Te doy las gracias por la revelación de tu Hijo Jesucristo en mí. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos de acá han sido confirmados? ¿Cuántos han sido confirmados? 1 confirmado, 2 confirmados, 3, 4, 5, 6. ¿Han sido confirmados? ¿Ya? A ver, veamos de qué se trata. Alguno ahí que... A ver, explíquese. Ya, me voy a explicar. Vamos a hablar de la confirmación. Dos temas. Vamos a hablar de la confirmación y la confortación. Están bien relacionados, pero primero veamos la confirmación. Y para poder entender un poco esto de la confirmación, hay una carta del apóstol Pablo a Italia, a Roma en particular. Él nunca había estado en Roma y es una carta que le escribe a aquellos que no habían tenido una relación directa porque él no había fundado la iglesia en Roma. Y ahí está Roma, entre paréntesis, era una población súper pecadora. No vamos a entrar en los detalles, pero allí era una cuna de lo que se está viendo hoy día a nivel mundial, muy parecido. Había una lucha ahí entre los judíos creyentes en Jesús y los gentiles, porque los judíos habían sido expulsados de Roma por un César que hubo antes, y después tuvieron que volver, pero cuando ya volvieron, los gentiles de alguna manera tenían el liderazgo de la iglesia. Entonces habían varias cosas las cuales él escribe ahí en Roma, pero él quería estar en Roma, quería ir a ellos. No sabemos si quizás desde ahí poder fijar una base de operación para ir a España o al resto de Europa, porque ya Jerusalén existía como un punto especial de donde salían misioneros, lo mismo que Antioquía. Y Roma probablemente podría haber sido una de las razones por qué escribía esta carta. Entre paréntesis, en el mundo antiguo, esta carta tiene el récord mundial. ¿A qué me refiero? 7.000 palabras. Normalmente las cartas de la antigüedad tenían 1.500 palabras. Séneca creo que tenía una de cartas que se encontraron de 5.000 palabras, pero 7.000. Esta carta a los romanos tiene un récord, pero tremendo. Y en el capítulo 1 menciona, para ir entrando en este tema de la confirmación, menciona lo siguiente:
Pablo dice, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual. ¿Por qué quería ir a verlos? Para... Ok. Ahora, y el don no era el fin. Quería impartirles un don porque él algo iba a cosechar, entre comillas. Él no iba a buscar recursos económicos y cosas así. No se iba a servir de la iglesia. Nos dice más adelante cuál era el provecho que iba a tener, pero él quería comunicarles un don espiritual. ¿A fin de qué? Dígalo, de que sean confirmados. Les quería comunicar un don espiritual porque con esto ellos iban a ser confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuos. Parece que me salté un... Esperen, voy a ir al 9, perdón. Voy a ir al 9, perdónenme. Rebobinen un versículo, ¿ya? Porque es importante verlo desde el 9. Y dice Pablo, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Ese es el 9, es importante. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Si ustedes se dan cuenta, hay bastante información en estos dos versículos y vale la pena revisar en detalle algunos de ellos. Por ejemplo, Romanos 1:9 dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Cómo servía? En el espíritu. No hay manera de comunicar un don espiritual a no ser de que se sirva en el espíritu, ¿no? Está intrínsecamente ahí relacionado. Pablo servía a Dios en el espíritu. Tan importante, en mi espíritu. Hay muchas relaciones en esto, en la Escritura, que debemos también andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, adorar guiados por el Espíritu. Es cierto, oramos también con el entendimiento, pero también tenemos que hacerlo en el Espíritu. Cantar en el Espíritu. Y en esto hay algo que obviamente el Señor necesita enseñarnos, aprender a vivir en el Espíritu, a poder entrar en el Espíritu. ¿Cómo salimos de lo racional, de nuestra alma lógica, para poder ingresar en esta dimensión que es espiritual, totalmente espiritual? Entonces Pablo, él servía en el Espíritu. Está claro, no se puede servir a Dios en la carne. A veces lo intentamos, y se puede servir a Dios en la carne cuando a veces confío en mis habilidades, en ciertas destrezas o recursos. Le puede pasar hasta un músico o a un predicador, lo que sea, ¿no? Como ya yo aprendí algo, y no se puede servir a Dios así. Puede parecer servicio a Dios, pero a Dios se sirve en el Espíritu. Y en esto debemos aprender. Y dice que Dios le es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Es decir, Él no había ido nunca. Pero esto creo que es un elemento también que les habla a la iglesia y especialmente a los pastores, cómo
cómo hacemos mención por la iglesia, cómo oramos, cómo bendecimos antes cada una de las sillas donde tú estás sentada. Ya hemos orado que el Señor te bendiga, que traiga revelación, que bendiga tu casa, tu vida. Hay un deseo, y que fue expresado, ¿no es cierto?, a través de tu oración, querido Arturo y Pati, que aprovecho también de saludar, de esta bendición a favor de la iglesia. 1:10 dice: porque anhelo verles para impartirles o comunicarles algún don espiritual. Y como dijimos, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Acá hay un tema interesante. Como dijimos, Pablo deseaba verlos con el fin de que fueran confirmados. Ese era su propósito. Lo iba a hacer comunicando este don espiritual, y algunas cosas iban a suceder. Veamos cómo lo haría en la práctica. Iban a ser confortados, necesitaba comunicarles algún tipo de don espiritual. No tenemos idea qué don espiritual iba a ser, tampoco si él lo hacía a través de la imposición de las manos, como fue en el caso de Timoteo, o confiando en la soberanía de Dios, como el Espíritu Santo reparte como Él quiere, de manera soberana. Cuando Él predicaba, comunicaba un mensaje y el Espíritu Santo impartía el don. No lo dice la Escritura. Y no es relevante tampoco para lo que vamos a ver. Lo que sí es que Él comunicaba de su espíritu. Al servir a Dios en el Espíritu, Él comunicaba un don espiritual. Y esto iba a provocar algo. El hecho de que sean confirmados. ¿Cuántos confirmados hay acá? Vamos viendo, vamos viendo. ¿Es necesaria la confirmación? Absolutamente. Sin la confirmación no hay confortación. Esterizo. Dile al que está al lado: esterízate, hermano. Esterízate, Martín. Esterízate. Esterízate, nena. Esterizo en griego, sí. Pablo quería darles un soporte, que los hermanos estuvieran bien asegurados. De ahí viene esta raíz, esterizo. Tiene que ver con fijar en una posición segura con el fin de eliminar cualquier vacilación. Cualquier vacilación. Es muy importante la fe en esto. Nos vamos a dar cuenta cuán importante es. Santiago 1, del 6 al 7. Ahí Jacobo hace una aseveración muy importante cuando habla de la persona que es de doble ánimo. Aquel que duda. Dice que esta persona no puede obtener nada de Dios. Porque el que duda es semejante a una ola del mar que va de un lado para el otro. Un día así, aquí, otro día acá. Un día aquí, otro día acá. El que duda. Y nos dice, el que es así, mira, no va a recibir nada. Entonces es muy importante. Porque Pablo, sin duda, que es lo que buscaba, que Cristo fuera formado en las congregaciones, ¿no es cierto? Tener una iglesia en una localidad que realmente fuera referencia de los principios del reino de Dios, que tuviera una carga misionera, que fuera expansiva, que por las casas fueran creciendo hermanos que vayan madurando a la estatura de Cristo, capaces de discernir rápidamente
lo que es de Dios y lo que no es de Dios, que ahí también viene esta palabra, esterizo. Establecer propiamente, asegurar, fijar, confirmados para tomar decisiones más rápidas. Mira qué importante. No tiene que ver con tomar decisiones a tontas y a locas, ¿eh? Porque a veces entonces yo llego y decido. No, no tiene que ver con eso. Ciertamente en la multitud de consejos hay sabiduría y entendemos que hay decisiones mayores que no nos conviene tomarlas nosotros solos, sino que buscamos el consejo, la consejería, la iglesia nos puede ayudar a discernir de mejor manera la voluntad del Señor para cuidarnos. Pero en cuanto a esto, tiene que ver con la capacidad, no de tomar cosas a tontas y a locas, sino con la capacidad de discernir rápidamente lo que es de Dios y lo que no lo es. Esterízate, hermana. Esterízate, hermano. Hay cosas a veces que no vale la pena darle mucha vuelta. Oye, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Mira, no es que el auto, mira, si una oferta súper buena, lo vi, y como que me vino algo y yo sentí como que me lo tenía que comprar. Y te vas a endeudar. Sí, no voy a endeudar, pero tengo capacidad de pagar. Hay cosas que no hace falta mucho darle vuelta, ¿no? Bien esterizado, te vas a dar cuenta que claramente el Espíritu Santo, al hablar de tu espíritu, dice: no debas nada a nadie. Y así, hay muchas cosas. Hebreos 5:14. Háblame, Señor. Nos habla precisamente de esto, que seamos capaces de discernir, que tiene que ver con la madurez, estando bien confirmados entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. ¿Se dan cuenta que el hecho de estar confirmados es importantísimo? Muy, muy, muy. ¿Qué resultaba de la confirmación? Ayúdenme. ¿Qué resultaba de la confirmación? Ya leímos los dos textos. Ok. El ser confortados. ¿Qué es el ser confortados? No que va a estar en una sillita como está ahí ahora, así que veo algunos así están como echados como el gato Garfield, así. Ahí estamos confortables. Pero confortados es distinto. Tiene que ver con estar consolados, ser consolados. Y esto se logra cuando la fe es potenciada. ¿Cómo puede ser potenciada la fe? ¿De qué manera la fe es potenciada? Miremos lo que dice el texto. Tu fe más mi fe resulta en confortación. Pablo iba a ser confortado cuando él veía que el don espiritual era comunicado al espíritu de los otros, que eran capaces de recibirlos porque ellos tenían fe. Su fe más mi fe recibían el don espiritual y resultaba en confortación. Quedan establecidos, firmes, sin vacilación. Y yo, aleluya, gracias Señor, porque Pablo podía ver que los hermanos iban a ser firmes, constantes, llenos del Espíritu. Quedaba confortado su corazón. Y en los otros también, porque veían también a un hombre que vivía lo que predicaba. No solamente hablaba, sino que vivía. Capaz de decirle: oye, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ay, ay, ay. Y esto es exactamente igual hoy día. Hermana, hermano mío, tu fe más mi fe resulta en nuestra confortación. Romanos 1:10 dice: para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por, ¿qué dice?
Dígalo fuerte, por La fe del otro. por la fe del otro. Tanto la de ustedes como la mía. Mira qué importante. Es decir, no es la fe del predicador, ¿no? Sino que hay algo que sucede y le sucedió a Jesús. Sí, de verdad, Martín. Mire. Veamos confortación. Ya aprendiste Sterizó, ¿no? Mira cómo está esta otra. Zumparacaleo. Parece como un superhéroe japonés, ¿ah? Zumparacaleo. ¿Cómo suena? Zumparacaleo. Sí, es la palabra griega para confortación. Le dije que no va a ser una escuela de griego, menos yo que no entiendo nada. Pero hay ciertos elementos en el griego, como bien lo hemos dicho, que incluyen, es una acepción a varias palabras que su significado es relevante, conocer. Y en este caso, la palabra confortación, zumparacaleo, nos habla de afirmar juntamente. Pablo comunicaba el don espiritual. Era recibido por la fe de ambos, ¿no es cierto? Y resultaba en la confortación. Juntos eran afirmados. Es decir, como personas que están íntimamente unidas. Zumparacaleo. Parece lengua, ¿eh? Zumparacaleo. Íntimamente unidas. Y miren esto. Y totalmente de acuerdo con aquello que Dios dice. Por algo vemos en otra de sus cartas, como él le dice a los filipenses, por ejemplo, tengan una misma manera de pensar, hablen todos una misma cosa, piensen así. Si alguno piensa algo distinto, bueno, el Señor en su tiempo, pero busquemos en lo que hemos alcanzado, tener esta realidad de estar de acuerdo con lo que Dios dice. Hay un poder en el acuerdo. Cuando tenemos esta confortación que es tan tremendo, que quiero decir, nada en la historia de la iglesia ha podido frenar el avance y la extensión del reino de Dios. Ninguna guerra, ninguna hambruna, ninguna escasez, ninguna persecución. Cuando ha habido confortación y vemos la iglesia confortándose unos a otros a través de la fe tuya, la fe mía, es imparable. Un reino que no tiene fin. Totalmente de acuerdo con aquello que Dios dice. También tiene que ver con esto, exhortar juntos el ser fortalecidos, consolados. Veamos en detalle. Cuando sea la una, alguien me hace así, por favor, porque se me echó a perder el reloj. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Veamos un poco esta, entre comillas, mecánica, por decir una palabra burda para esto, pero ¿cómo funcionaba en la práctica? ¿O qué estaba en la mente de Pablo para ir a ellos al comunicarles este don espiritual a fin de que sean confortados y él también sean, confirmados para ser confortados mutuamente? ¿Cómo funcionaba en la práctica? Cuando se unía la fe de Pablo a la fe de los hermanos, resultaba en la impartición del don espiritual. La fe unida conforta, la fe de ellos y la fe de Pablo. Cuando mi fe se une a tu fe, es explosiva. Por eso hay algo muy significativo en la historia de los distintos avivamientos, en la historia de la iglesia. Es el hambre, es la fe, y que tiene que ver con expectativa. Lo vamos a ver, aunque sea un poquito. La fe demanda. ¿Qué le pasó a Jesús? Martín, algo muy triste le pasó en Nazaret. Hay algunos textos tristes, hay otros que yo creo más tristes que esto, pero es triste, muy triste. Porque dice Marcos 5:5, he leído la
la versión Nueva Biblia de las Américas en los textos anteriores. Continúo la misma aquí. En Marcos 5:5 dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. ¿Saben por qué? Él era Dios hecho hombre. ¿Qué podía impedir la manifestación del Hijo de Dios trayéndolo milagroso? Si él había sido ungido con el Espíritu Santo, estaba sobre él. ¿Qué pasaba? Había incredulidad. Él también precisaba, y lo vemos en este texto, de que ahí no pudo hacer muchos milagros. Él dice que inclusive ninguno sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. La fe expresa una demanda. Esto es glorioso. La fe expresa una demanda. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo expresar una demanda? ¿Dios tiene que hacer todo lo que yo demande? No. Pero la fe es oída. Y Dios sabe muchas veces cuándo es el momento, el tiempo. Y si a veces ciertas peticiones o deseos son meramente egoístas, no podemos pensar que vamos a recibir así, como dice también Santiago, ¿no es cierto? A algunos les dice almas adúlteras. No, entendemos que cuando tenemos alguna necesidad o pedimos según la voluntad de Dios, eso está hecho. Ya es. Ustedes se acuerdan la mujer que padecía de flujo de sangre, ¿no? 12 años. 12 años sufriendo. Había gastado todo en los médicos, en doctores. Y ella se dijo a sí misma, pensó y se dijo a sí misma: si yo solamente fuera y le agarrara el borde, o sea, ni siquiera que me mire, yo sé solo tocar el borde de su vestido, quedaría sanada. ¿Qué ocurrió? Esa fe demandó de la unción. La unción en otros, aún en mi vida, es demandada a través de tu fe. Y nuestra fe toma de la unción de otros, de esa gracia. Aunque ni siquiera alguien tenga que ponerte una mano gracienta en la cara, porque es de espíritu a espíritu. Decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hay algo con esto que tiene que ver con la expectativa, que es importante, hermanos, tener expectativa. Cuando no existe expectativa, todo puede ser igual y nada será sobrenatural. La expectativa es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa, posibilidad de que algo suceda. No estamos diciendo que esto es super fe, de que va a ser porque sí, porque yo creo, porque va a ser. No. Pero tú sabes que existe un de repente en el tiempo de Dios. Y que Él maneja los tiempos y Él es soberano y Él determina cuándo abre su mano y cuándo la cierra, pero descansamos en Él. Y siempre tenemos la expectativa. Cuando estamos juntos, cuando oramos, cuando nos envía a algún lado, estamos con la expectativa porque sabemos que Él se abre paso y que responde a la fe. Y la expectativa es eso, la posibilidad de que algo suceda. ¿Cómo es cuando nos reunimos nosotros?
Si no hay expectativa, puede haber una costumbre. Y si hay una costumbre, no existe demanda de fe. Y eso significa que ¿cómo vas a recibir un don espiritual? No puede ser. Y más complejo aún es que no vas a confortar a otros, no siendo confortado a ti mismo, ¿no? Entonces la expectativa es súper importante. Es ser como esponjas. Saber de que el Señor tiene todo bajo control y tiene en su poder comunicarnos a nosotros lo que es de Él. Y yo digo, wow, qué maravilloso es poder estar juntos. Y si estamos juntos con un nivel de expectativa, va a significar que tenemos hambre y sed de lo que es recto. Y son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos van a ser saciados. Entonces imagínate qué sucede, que esto es como una hoguera, es carbones encendidos que empiezan luego a hacer un fuego. Y por eso es importante relacionarnos mutuamente, entre mujeres, entre hombres espirituales que claman por un avivamiento, que claman por la presencia de Dios, que le aman a Él en primer lugar, que están dispuestos a hacer los ajustes necesarios en su vida para que Él en todo sea el más importante. Y el nivel de expectación, la expectativa va a estar acá. Y así somos siempre confortados. Y los dones espirituales comunicados de espíritu a espíritu. Tenemos que reventar de alabanzas, de adoración. Que cuando estemos juntos, hermanos, sepamos que Él no solamente merece toda la alabanza, toda la gloria, sino que nos quiere verdaderamente confirmados y bien confortados. En el nombre de Jesús. Amén.